¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante interesante. Es la reseña de la nueva película taquillera de Oppenheimer, pero en palabras de Jim DeEugenio. Bastante buena esta reseña porque miren, un profesional en este sentido. Si Robert Oppenheimer nunca hubiese existido, los dramaturgos, los periodistas, los autores y los cineastas del mundo tendrían que haberlo inventado, y por una muy buena razón. Porque no hubo ninguna figura involucrada con la llegada de la era atómica que representó jamás esa creación en todo su asombroso poder y terror. O sufrió el impulso de ir más allá de Hiroshima y Nagasaki, o algo peor, el tema de la bomba de hidrógeno. Fue justamente la resistencia de Robert Oppenheimer a esa bomba lo que resultó en su humillación pública, en su exclusión de darle más consejos sobre política nuclear. Ese fue el destino de un hombre que supervisó el proyecto Manhattan. Oppenheimer era un erudito que leía sánscrito, que aprendió holandés para dar una conferencia científica en Holanda, que estudió a Marcel Proust de la noche con una linterna, que estudió química y física en Harvard, Cambridge y la Universidad de Göttingen en Alemania, donde obtuvo un doctorado. Luego se unió a la Facultad de Berkeley, donde a los 32 años se convirtió en profesor titulado. Según todos los informes, fue un maestro desafiante que exigió al máximo a sus alumnos. En sus escritos publicados hizo importantes contribuciones a la física teórica, especialmente en el campo de la mecánica cuántica. Y es que algunos incluso le han dado crédito por ser coautor de un artículo inicial sobre el fenómeno de los agujeros negros. Pero fue esta reputación en este campo lo que llamó la atención de los militares durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel y más tarde general Leslie Groves del Cuerpo de Ingenieros del Ejército tuvo un papel importante en la construcción del Pentágono. Entonces, cuando Franklin Delano Roosevelt decidió, por recomendación de Albert Einstein, comenzar a trabajar en una bomba de fisión atómica, Groves fue puesto a cargo de la construcción de instalaciones en Hanford, Washington, Oak Ridge, Tennessee y finalmente en Los Álamos, en Nuevo México. El primer sitio fue para la producción de plutonio, el segundo para el uranio y el último para el diseño, la experimentación y última detonación de este instrumento democrático. Así, ¿qué pasó con la extraña elección? Oppenheimer fue una elección extraña para supervisar el aspecto científico de este proyecto, porque no tenía experiencia administrativa previa, ni siquiera era decano de Berkeley. Pero Groves sintió que su amplia formación científica, sus habilidades de comunicación y más una ambición ardiente que detectó en este hombre harían de Oppenheimer una buena elección para este puesto. Después de esta conversación en un tren en octubre de 1942, Groves decidió que Robert Oppenheimer era su hombre. Decidió que el profesor de Berkeley estuvo a la altura de las circunstancias, que no hacía justicia a su éxito en Los Álamos. Oppenheimer atrajo a muchas de las mejores mentes científicas de su época, un equipo virtual de estrellas como nunca antes o después. Incluían a un joven Richard Feynman, que trabajaba con Hans Bethe. Organizó a cientos de personas en grupos y divisiones bajo títulos científicos, gastando millones y millones en equipo, productos químicos y construcción de instalaciones de laboratorio. En menos de 3 años desarrollaron 2 diseños viables del instrumento democrático, uno de uranio y otra de plutonio. Así, para el 16 de julio de 1945, el proyecto Manhattan se había hecho realidad, cuando una bomba de plutonio había estallado a 210 millas del sur de Los Álamos. Y esto debería de haber sido la piedra angular de la carrera brillante, y no era. Oppenheimer hizo 3 poderosos enemigos, y estos fueron J. Edgar Hoover, director del FBI, Lewis Strauss, miembro de la Comisión Energética Atómica, y más tarde, su presidente, finalmente el físico Edward Teller. Y es que después de la guerra, Oppenheimer comenzó a tener dudas, que gradualmente se iban a convertir en los sentimientos de culpa para los bombardeos sobre Japón. Además, se convirtió en el némesis de Teller en el desarrollo de esta situación del instrumento de hidrógeno. Y es que mientras Oppenheimer desarrollaba el perfil más alto de cualquier científico en Estados Unidos, haciendo esta portada de la revista Times, sus enemigos se combinaron para poder arreglar su destitución del gobierno. Sobre la base de la grabación ilegal y la vigilancia de Oppenheimer por parte de Hoover y su interrogatorio
por parte de la Oficina de Inteligencia del Ejército de Boris Pash, Strauss confrontó al científico con una lista de cargos que, según dijo, harían que revocaran su autorización de seguridad. Así que, ¿qué pasó con la corte canguro? Sabiendo que Oppenheimer iba a desafiar estos cargos, Strauss organizó una audiencia ante la AEC durante 3 semanas en 1954. Strauss controló todos los aspectos de los muchos historiadores que han llamado justamente el Tribunal Canguro. Este procedimiento había conducido a una votación de 2 contra 1, en donde Oppenheimer, un día antes de que expirara su consultoría de todos modos, esto reveló la motivación política detrás de ello, porque como el lector puede ver, es una historia real e irresistible para cualquier persona que se haya involucrado en convertir la historia en teatro, simplemente porque este conflicto entre estos hombres se convirtió en una confrontación larga y dramática. No terminó con la revocación de autorización de Oppenheimer en el 54, ya que continuó durante años después de ello, y gracias en parte a la participación de John F. Kennedy, tanto como senador como presidente. Finalmente, a finales del 2022, Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, revocó la decisión de la AEC y dijo que era parte de este proceso defectuoso que surgió del desacuerdo sobre la política de no proliferación, más el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Y debido a la complejidad de este personaje de Oppenheimer y de la historia monumental involucrada, se han escrito al menos 3 obras de teatro populares sobre este asunto, varios documentales, algunas películas y miniseries para la televisión y 2 largometrajes anteriores. Bueno, en esta nueva película de 3 horas llamada simplemente Oppenheimer, Christopher Nolan es el último director de cine en abordar este tema. Nolan compró los derechos de lo que probablemente sea el mejor libro sobre el tema, American Prometheus, de Guy Bird y el fallecido Martin Sherwin. Luego se dedicó a escribir un guión que dirigiera la película, mientras que su esposa Emma Thomas la producía. Nolan decidió dividir esta cronología de la historia en segmentos relativamente breves. Por ejemplo, la última escena de la película muestra el encuentro de Oppenheimer con Albert Einstein en Princeton, que sucedió en los años 50 después de que ya lo vimos recibir el premio Enrico Fermi de la Casa Blanca, evento que había ocurrido hasta 1963. Y de hecho, en la sección de la película, Nolan une 3 marcos de tiempo separados en cuestión de minutos: Oppenheimer en un tren, la entrevista de Boris Pash y Grubbs en la audiencia de autorización. Incluso alguien como yo que entendió la historia se sorprendió por esta rápida yuxtaposición, porque sé que confundió a algunas personas, ya que un crítico dijo que la última escena de la película era una reunión imaginaria entre Oppenheimer y el presidente Dwight Eisenhower. Nolan intentó ayudar al espectador filmando algunos de los eventos posteriores en blanco y negro, como la audiencia del Senado sobre la fallida nominación de Strauss para secretario de Comercio. Y con este tipo de enfoque de la historia, Nolan tuvo que ser bien atendido por su camarógrafo y editor, respectivamente Hoyt von Hoytema y Jennifer Lane, y lo fue. La película está muy habitualmente ejecutada. En todo caso, la película parece algo sobredirigida, con primeros planos de explosiones moleculares en una banda sonora muy agresiva y ruidosa, que por momentos compite con las voces de los actores para ser escuchada. Pero aquí hay los consejos de Einstein que fueron ignorados. Nolan incluso cae en las expresiones a veces, este expresionismo. Por ejemplo, durante la audiencia de la autorización de Oppenheimer, cuando se discutió esta aventura con Jan Taltlock, un ex miembro del Partido Comunista, Nolan los muestra desnudos y copulando en la sala de las audiencias. Este guión da mucha importancia a la manipulación que fue la audiencia de autorización de seguridad. De hecho, Einstein le aconsejó a Oppenheimer que no siguiese adelante y simplemente renunciara a su consultoría de la AEC. Hizo caso omiso de ese consejo, y el problema de Oppenheimer fue que Strauss se le permitió controlar la audiencia. Al fiscal Roger Robb se reunió con anticipación a los comisionados para la revisión de los archivos del FBI, algo que los abogados de Oppenheimer no pudieron hacer, ya que carecían de la autorización similar.
Rob tampoco entregó una lista de testigos a la defensa, incluso intervinieron en los abogados de los Oppenheimer, porque la comisión principal, Gordon Gray, fue esencialmente un sustituto de Strauss. Y como han afirmado historiadores como Peter Cushing, Richard Rhodes, ambos expertos en la era atómica, Oppenheimer nunca fue miembro del PC, es decir, el Partido Comunista. Cualquier acusación de que era o servía como una especie de saboteador eran infundadas. La audiencia y la revocación de su autorización fue una maniobra pura de la Guerra Fría. Así que la película nos describe las 3 razones principales que se suelen dar para la animosidad de Strauss hacia el ilustre científico. Primero, Strauss, que hizo una fortuna en Wall Street, era miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Estaba en la carrera por la dirección, pero la Junta eligió a Oppenheimer en su lugar. Strauss extendió la oferta, pero Oppenheimer retrasó su aceptación, algo que Strauss por alguna razón lo tomó personal. En segundo lugar, Oppenheimer había avergonzado a Strauss en público al negar su afirmación de que la exportación de radioisótopos con fines medicinales era un riesgo para la seguridad. Y en tercer lugar, al igual que Teller, Strauss favoreció a la carrera armamentista nuclear en constante espiral al seguir adelante con la bomba de hidrógeno basada en la fusión. Oppenheimer se opuso a esto con el argumento de que la bomba H tenía poco o ningún uso como arma táctica, pero las de fisión, como la atómica, esta sí. Teller luego sostuvo que iba a testificar por Oppenheimer en esta audiencia de la autorización, pero supuestamente Rob le dio un archivo del FBI mientras estaba esperando afuera de la sala de la audiencia en el pasillo. Sin embargo, como descubrió el historiador Sherwin, esto resultó ser falso. También, Teller se le había reunido con Rob la noche anterior para poder repasar su testimonio en el que decía que no confiaba en Oppenheimer ni entendía sus decisiones. Como lo han dicho la mayoría de los comentaristas, esto se referiría claramente a su disputa sobre la bomba H de fusión. El veredicto protestado. Si la idea era intimidar a cualquier otro científico que no estuviese de acuerdo con la decisión de la AEC, no funcionó. Casi 500 científicos del Álamo, más de 200 del Laboratorio Nacional de Argonne, firmaron una protesta contra el veredicto del 54. Las protestas continuaron hasta 1959. Nolan obtuvo la transcripción de esta audiencia del Senado de 1959, cuando Strauss, que buscaba convertirse en secretario de Comercio, se convirtió en el primer candidato en miembro del gabinete en ser rechazado por el Senado desde 1925. En esa audiencia, Strauss hizo la extraña solicitud de que se le permitiese contrainterrogar a testigos hostiles. Clinton Anderson, senador demócrata de Nuevo México que no es miembro del Comité de Comercio, fue el principal testigo que se opuso a la nominación. Anderson testificó durante 2 días, 2 científicos, David Inglis y David Hill, este último interpretado por Rami Malek en la película. También testificaron en su contra, y para mostrar la división política sobre el tema, Teller testificó a su favor. Strauss perdió en la votación del 1949. No, la votación fue 49-46. Y amigos, ahí ustedes vean precisamente una imagen interesante también. Miren esto. Ahí está. Esta fue la explosión del Trinity Site 0,016 segundos después de lo que fue el 16 de julio del 45. El punto más alto del hemisferio visto en esta imagen tiene unos 200 metros de altura. Nada más para que vean cómo se vio y por qué Nolan pues prácticamente plasmó esto en cuanto a Oppenheimer, cómo se sintió. Nolan dedicó mucho tiempo y esfuerzo a representar la prueba Trinity, para la cual dice que se usó ningún efecto especial generado por computadora. Esta es en esencia de suspenso bien hecha, pero muestra el daño de Hiroshima y Nagasaki en la película. Lo más cerca de esta es cuando una mujer en la audiencia a la que se dirige Oppenheimer, interpretada por la hija de Nolan, le arranca capas de piel.
y es que un dispositivo claramente subjetivo. En otro caso vemos a Oppenheimer cuando retrocede mientras mira la película sobre la destrucción atómica. Nunca vemos las películas. Y en este asunto complejo hay otra lección que hizo a Nolan, fue no acentuar el hecho de que en realidad no había una carrera por la bomba atómica, y sin embargo esta fue la razón por la que el científico Leo Szilard le dio a Einstein para poderlo empujar a escribir su carta original a Roosevelt sobre la necesidad de construir esta. De hecho, los alemanes nunca estuvieron cerca de detonar una bomba atómica, y como se ha señalado, los académicos como Kosnik, una de las principales razones para continuar con el programa de lanzar esto fue enviar un mensaje a Moscú. Y para su crédito, Oppenheimer luego entendió esto con respecto a la fusión de la bomba H, pensando que debería de haber un debate abierto al respecto. Y es una película meritoria y digna, especialmente cuando se ve en el contexto de cómo Marvel Universe se ha apoderado de Hollywood. Y sin embargo, si el enfoque de Nolan hubiese sido más directo, el impacto emocional habría sido muchísimo más potente. 1983, el director Phil Kaufman hizo una película de otro proyecto científico de alta tecnología, The Right Stuff. Trataba sobre la misión Mercury en enviar estadounidenses a la órbita. Aunque esa película usó muchos efectos especiales, una edición sofisticada y una fotografía memorable, se contó cronológicamente hacia el final bastante efectivo. ¿Qué pasa con este Kennedy y con Oppenheimer? Miren, aquí vamos a ponerlo, ¿no? Mira, al tratar el aspecto de Kennedy en la historia, la película dice que el efecto que el senador Kennedy votó en contra de la nominación de Strauss para hacerse un nombre. Y como deja claro el libro de Sherwin Bird, esta no fue la razón. Su decano de Harvard, McGeorge Bonney, le había mostrado a Kennedy evidencia de que Strauss había engañado a Oppenheimer en su audiencia de autorización, y esa fue la razón por la que Kennedy votó en contra de Strauss. En el 62, el presidente Kennedy celebró un banquete en la Casa Blanca para los premios Nobel. Oppenheimer no ganó un Nobel, pero Kennedy quería que lo invitasen de todos modos. Para el 63, Kennedy decidió completar la rehabilitación de Oppenheimer, otorgándole el premio Enrico Fermi en la Casa Blanca. Este premio fue acompañado por un cheque de $50,000. Kennedy fue eliminado antes de que pudiese darle este premio, así que, como muestra la película, el presidente Lyndon Johnson le entregó el premio, y después de la ceremonia, Jackie Kennedy solicitó ver al destinatario en privado. Según el libro de American Prometheus, le dijo que era uno de los mayores deseos de su esposo haberle entregado este premio en persona y en público, y al igual que Oppenheimer, Kennedy estaba en contra de la proliferación nuclear. No pudo evitar preguntarme si esta reunión privada con la viuda del presidente eliminado hubiese sido un final más penetrante y claro para esta película. Pero no debería de desalentar a nadie a ver la imagen. The Day After Trinity es el mejor documental sobre Oppenheimer y el proyecto Manhattan. La película de Nolan es con mucho la mejor largometraje que he visto sobre este tema. Ver la película de Nolan e ir a Criterion Channel para ver el documental va a brindar al espectador una excelente educación sobre este capítulo enorme, doloroso y en cierto modo trágico de la historia de los Estados Unidos. Esto es algo que atormenta a la América contemporánea y al mundo. Para hoy, en alrededor de 15,000 instrumentos de hidrógeno democráticamente masivos almacenados, porque desafortunadamente para todos nosotros, Teller ganó esa discusión. Así que, amigos, por eso les dije, muy importante, James DiEugino, investigador y escritor sobre el asesinato del presidente John Kennedy y otros misterios de esa época. Así que, amigos, ¿ustedes qué opinan de esto? El final vale muchísimo la pena, y la verdad es que pensando en todo lo que estamos actualmente a punto de vivir, lo decía Oppenheimer y se lo decía a Einstein, al final sí destruí al planeta, destruimos al planeta con esto, porque ¿en manos de quiénes están?
Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma.